¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Momentos. Ella es vital, fresca y lo da todo en su poesía. Me estoy refiriendo a María José Cabuchola, una creadora que además pinta, canta, compone. Gracias por estar aquí, María José. A ti, Elga. Tuviste tu despertar creativo a los 9 años, que es cuando empiezas a escribir relatos y a componer tus canciones. ¿Qué temas te inspiraban y con quiénes compartías estos trabajos? Pues realmente con 9 añitos, una persona muy chiquitita, realmente pues comencé a compartirlo con mi familia, con mi madre, mi padre. Yo empecé a escribir, yo creo que me basaba en J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Leía mucho ya a esa edad, los libros de Harry Potter, fantasía, magia, todo eso me inspiró bastante para escribir mis relatos cortitos sobre desarrollando la historia de Harry Potter. Quizá en mi imaginación yo lo recreabas. Sí, exacto. Sí. ¿Y tus padres te apoyaban en eso? Realmente no lo tomaban como un hobby más, porque con 9 años realmente una persona pues puede escribir ciertas inquietudes, pero con 9 años no son muchas las inquietudes, ¿no?, que puedes tener como a la edad de 18, 20, 30, 40 años. Sí, pesan mucho las experiencias, ¿no es así? Mucho. Como ya has dicho, desde pequeña te interesaron los libros. Sí. ¿Quién sembró en ti esa afición por la lectura y qué géneros eran tus preferidos, aparte de Harry Potter? Aquí indiscutiblemente tengo que mencionar a mis profesoras de instituto, porque a la edad de 12 años ya nos empezaron a introducir a Laura Gallego García, que es mi escritora favorita, y empezamos a leer Crónicas de la Torre, también muchas ficciones que a mi suponer hicieron que yo comenzase a escribir e interesarme más por la literatura, por la poesía a la edad de 13-14 años también. Entonces esa influencia que ellas formaron en mí con el entusiasmo de la literatura, la poesía, las historias que nos contaban, yo creo que creó en mí ese interés por la literatura en general. Fue una influencia muy poderosa, ¿no es cierto? Muchísimo, la verdad es que sí, porque yo recuerdo, por ejemplo, a la edad de 13-14 años, en tercero de la ESO, una de mis profesoras, Lucía, contándonos breves historietas, breves capítulos del Lazarillo de Tormes. Y también yo me acuerdo que estaba a lo mejor en segunda, primera fila y la escuchaba con un entusiasmo y unas ganas que era desbordante. Ese entusiasmo se transmite, yo creo que a mí, en mi caso, como ya empezó a interesarme la literatura, la lectura, a edad tan temprana como los 9 años que has dicho, yo creo que fue... Entre los 14 y 17 años consigues tus primeras victorias en la literatura. Pero en vez de seguir con los relatos, te orientas hacia la poesía. ¿Por qué este cambio? ¿Qué hallaste en este género? Pues como yo he sido una persona muy romántica, supongo, muy enamoradiza en cierto modo, me ha traído mucho el tema del amor, ese romanticismo, ¿no? A los 14 años a mí me faltaba algo. Yo ya empezaba a cantar, yo empezaba también a componer ciertas canciones, pero yo sentía que me faltaba algo. Y encontré en la poesía, como fue la introducción, estas profesoras de castellano empezaron a introducirme esa poesía, Rubén Darío, Miguel Hernández, todos estos poetas que yo comencé a leer yendo a la biblioteca de mi pueblo, al Val, por cierto, y claro, 14 a 17 años, como tú has dicho, pues empecé ya a componer. Mi primer poema fue a los 13-14 años, Siempre queriéndote. ¿Te acuerdas de qué era? También, sí. Bueno, romántico. De hecho, me lo sé, es el poema que mejor... ¿Te recuerdo con el que mejor recuerdo de todos los poemas que tengo, que no son pocos realmente, pero sí, se llama Siempre queriéndote y nunca te tuve conmigo, que con este gané el tercer premio de mi pueblo, sí, del instituto de mi pueblo. ¿Inspirada en algo real, en alguien real? Sí, en una experiencia amorosa personal. Triste. Muy triste. Siempre queriéndote, nunca te tuve conmigo. Ahora en el presente del pasado mal vivido. Sí, fue bastante triste. Fue mi primer amor. Mi primer amor. ¿De qué está hecha tu poesía y cómo puedes definirla? Este tema es bastante extenso, opino yo. Te lo voy a intentar resumir un poco. A ver, yo comencé escribiendo sobre temática amorosa. Pero luego, a partir de los 16, 17, 18 años, ya comencé a involucrarme más en poesía más social.
Poesía, sí, empecé a como observar mi alrededor. No solamente me basaba en experiencias propias personales amorosas, o a lo mejor le creaba algún poema a algún familiar, a lo mejor escribía o componía sobre algún paisaje, pero realmente a la edad de 17-18 años empezó a ser poesía más social. Entonces, con esa poesía social he formado una recopilación de poemas que van a ser, que era lo que te quería comentar también, mi segundo libro. De eso vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Sí. A ver, has dicho que incides mucho en los temas amorosos, sí. pero ¿qué otros temas son recurrentes en tu poesía? ¿Y sobre qué no has podido escribir hasta ahora? Otros temas recurrentes, la muerte y la vida. Sobre todo la muerte. Tengo una afición muy poderosa por escribir sobre la muerte, cuando algún familiar, algún animal me ha fallecido, o de mi entorno, algo que me ha afectado mucho sentimentalmente, alguna vivencia de algún amigo que me ha contado, algún pesar que ha tenido. Yo lo he intentado plasmar en algún poema siempre. ¿Le temes a la muerte? No le temo en absoluto, pero no le temo porque realmente creo un poco en la reencarnación. Ajá. Un poco en la reencarnación. Tengo un poema, de hecho, que te lo quería comentar también hablando del tema muerte. Siempre se me viene el mismo poema a la cabeza. Se llama Gusanos. Y es, se puede decir que tengo varios poemas basados en Edgar Allan Poe. Entonces el tema de la muerte es muy lo viscoso. Baudelaire también, en Edgar Allan Poe y Baudelaire. Diría yo que me he basado también en escribir algunas de mis composiciones sobre la muerte. Entonces se llama Gusanos y... ¿Qué momentos son los ideales para ti a la hora de escribir? ¿Eres de las que son más productivas cuando sufre? Se puede decir totalmente que sí. Sí. Sí, porque yo supongo que es el momento de máxima inspiración que puede tener cualquier persona. En un momento en el cual estás atravesando algo crucial, una experiencia personal que te está afectando de primera mano. Puede ser de noche, de día. Has preguntado, por ejemplo, que en qué momento me inspiraba más. Sí, pues entonces yo creo que cualquier momento es bueno. Puedes coger una libreta, puedes coger el teléfono móvil, incluso a mí me ha pasado muchas veces que he cogido el teléfono de no tener un boli y un papel a mano, he cogido el teléfono y me he puesto a escribir. Pues cualquier momento es bueno realmente. De buena mañana al despertar, que mucha gente se levanta de mal humor. Yo, por ejemplo, a lo mejor me he levantado con un poema en la cabeza, una frase que he querido transmitir y he empezado a escribir. ¿Y la felicidad para ti no es productiva? Tú que sonríes mucho, que eres muy positiva. También, pero mucho. ¿Más que en las etapas de sufrimiento? Productivo, yo creo que ambas cosas pueden ser muy productivas, depende de cómo lo enfoques y cómo sea tu personalidad. Eso ya depende mucho de qué manera te afecte más una cosa u otra y qué quieras expresar a tu público. A ver, muchas veces un escritor no quiere expresarse cara a nadie. Es decir, tiene a lo mejor ciertas composiciones y las puede guardar y simplemente quedárselas para sí mismo. Pero yo en mi caso siempre, al principio empecé componiendo para mí, realmente no tenía en mente mostrarle a nadie mis poemas, pero se hizo tan grande y tan amplia la producción que dije, ¿por qué no empezar a mostrar esta poesía que yo opino como que mi experiencia personal puede servirle a otras personas para sentirse identificados, para sentir lo mismo que a mí me ha sucedido leyendo un poema, por ejemplo, y todo eso. ¿Cuándo te das cuenta y te asumes que eres una poeta? Yo creo que de los 17 a los 19 años, cuando lo que te he comentado antes, que me di cuenta de que la producción poética era muy amplia, muy, muy grande, ya tendría, yo supongo que unos 150 poemas ya para ya, como agrupados ya en, por ejemplo, tema amoroso, tema de vida, tema muerte, en diversos temas, diversos... O sea, es universos poéticos. Es cuando ves tu producción que dices, sí. Uy, soy una poeta realmente. Sí, cuando vi que podía formar un libro con esos poemas, un libro de experiencia personal, un libro de vida. Y de hecho, sí. ¿Cómo es vivir con la poesía a cuestas? ¿Existe una María José poeta y una que no lo es en su vida cotidiana? ¿Cómo es vivir como poeta? Sí. Es una carga muy pesada. En mi opinión. Sé que muchos poetas no lo verán de esta manera, pero yo supongo que
Cuando tú comienzas a tener una producción extensa y tu vida empieza a basarse en la poesía y te das cuenta de que puedes hacer libros, que a lo mejor una vez al año puedes tener un libro, puedes cosechar un libro o escribir un libro, te das cuenta de que si a lo mejor estás 2 semanas sin escribir, algo te falta. Ya no que te falte algo, sino que no estás siendo productivo como poeta, que es como un deber, se convierte aparte de un hobby, una exigencia para ti mismo y para el resto de personas, porque a lo mejor esperan de ti que seas ya eso en lo que te has convertido, que es muy importante. Cuando una vez te conviertes y muestras esa faceta de ti mismo cara a los demás, no se espera menos de ti, y eso es muy duro en el mundo poético. La demanda. Sí, porque un poeta puede tener sus momentos de inspiración, puede ser profundo, pero realmente somos como el resto de personas. Yo siempre he opinado que un poeta es todo y nada a la vez. Con lo cual, y yo por ejemplo soy una poeta que me gusta mucho aislarme cuando compongo. Aislarme, pero se puede aislar un poeta en muchos sentidos. Puedo estar yo aquí contigo, rodeada de miles de personas, y aislarme en mi mundo y estar componiendo. Entonces sí, es bastante duro. La segunda pregunta, perdona, no la he entendido. Si existe una María José poeta y una que no lo es en su vida cotidiana. Una que no lo es. Claro. Yo, esa pregunta, por eso me he quedado reflexionándola. Yo opino que me quedaría con la primera parte, es decir, siempre he sido poeta. No puedo dejar de serlo de ninguna manera. Yo opino que si está en tu carácter, en tu ser poeta, por mucho que te lo niegues a ti mismo en cierto momento dado, tú lo estás siendo. Lo eres y lo eres a tiempo completo, es como... sí. En 2011 creas el blog El Inicio de un Todo, el cual todavía sigue en vigencia. ¿Qué buscabas o buscas conseguir con este espacio? ¿A dónde pretendías llegar? No pretendía llegar a ningún lugar realmente. Es decir, lo único que me proponía al formar este blog era mostrar mis poemas, que salieran de ese cajón que te he mencionado antes. Esa producción, esa experiencia, transmitirla a gente que de verdad la leyese o en algún momento le pudiera influir o le pudiera servir para no sentirse solo, también porque opinaba que es esa no modestia de poeta, ¿no? De ese no llegaría yo a llamarlo egoísmo, pero sí es cierto que cuando se es poeta y cuando lees algo que a ti mismo te gusta, le dices, vaya, es que creo que esta composición está bien, me parece que tiene cierto gusto estético para la gente, puede influir de alguna manera, pues intentas mostrarlo realmente porque te gusta lo que haces y quieres mostrarlo y piensas que va a gustar. Claro. Entonces es un poco eso también, por ese motivo también hice el blog. Supuse que gustaría, entonces. A los 19 años publicas tu primer poemario titulado Mascarade, El baile de las máscaras, cuyo tema es el amor. No podía ser otro. Bueno, eso es relativo. Ahora te explicaré. ¿Cómo estructuraste este libro y cuánto tiempo te demandó dejarlo a tu gusto? Dejarlo a mi gusto me supuso 2 años. Pero porque realmente, no porque estuviera encarecidamente sumergida en la producción de la construcción del libro, porque realmente tuve mucho tiempo libre y mucho espacio para poder hacerlo. Realmente también es lo que te estaba comentando, que se puede ser poeta a tiempo completo, pero realmente hay momentos para todo. Entonces, si uno no está inspirado en un momento, yo por ejemplo soy de las personas que si no está inspirada no me pongo a componer. Es cierto, porque no es lo mismo estar inspirado y producirlo de esa manera tan intensa que estar en un momento en el cual te impones a ti mismo escribir. No es lo mismo, no escribes igual de a gusto, con la misma emoción, el mismo sentimiento. Entonces, bueno, lo que te estaba diciendo era sí, que el libro, ¿cómo está estructurado? Pues está estructurado por, digamos, capítulos. Lo intenté hacer a modo de novela. A ver, te explico básicamente. Mascarade, el baile de máscaras, ese título se lo puse debido a que pensé que en mi vida me he encontrado con ciertas personas que han influido en mí sentimentalmente, por las cuales yo había sentido,
y dentro de un universo en el cual estamos sometidas o sumidas miles y miles de personas, te encuentras con ciertas personas en tu vida que se desenmascaran ante ti de alguna manera. Ese sentimentalismo, esas personas, desde la carta de presentación, que es como comienza el libro, que es la manera de estructuración del libro, empieza con la carta de presentación, es una carta dirigida a mi primer amor. Entonces los poemas empiezan a desarrollarse como si estuvieran en un baile de máscaras y entrase al hall, viera a los invitados todos enmascarados, pero descubriera a esa persona que se desenmascara porque yo me he enamorado de esa persona concretamente. Entonces esa persona es como la elegida de alguna manera. Y luego ya vemos que en el libro, conforme va prosiguiendo la poesía, conforme vas avanzando en la lectura del libro, ves a otros personajes, otros amoríos de adolescencia, pues lo típico, con 12 años eres un adolescente y hasta los 17, 18 años, que es la composición de este libro, pues está estructurado de ese modo. Y aún no más en el tema de tu primer poemario. Sí. ¿Qué mensaje encierra Mascarade y a qué tipo de relación amorosa se refiere? Tipo de relación amorosa, sí, realmente se refiere más bien a amores platónicos de la adolescencia, sí. Y perdona la primera pregunta. Sí, el mensaje que encierra. El mensaje que encierra es el de... A ver, realmente yo lo dirigí a mi primer amor. Entonces el mensaje que yo quise exponer, por así decirlo, era que un primer amor nunca se puede olvidar. Que pueden haber miles de personas que se desenmascaren ante ti, que de alguna manera tú veas su esencia, que se te muestre esa esencia de esas personas de algún modo influenciable para ti en toda tu adolescencia, por así decirlo. Pero claro, realmente este libro iba dirigido a mi primer amor, porque es como que el inicio del poema está escrita esa carta de presentación dirigida a mi primer amor. Conforme se va desarrollando, vale, aparecen otros personajes, pero siempre de algún modo, de alguna manera, ese primer amor sigue estando presente hasta el final del libro. Recuerdo que añadí los 3 últimos poemas. Comencé a escribirle a los 12-13 años y al final del poemario añadí otros 3 poemas que ya los compuse finalizando los 18 años más o menos, como que no había olvidado esas primeras experiencias y ese sentimiento. No sé, el amor en general. A los 19 años, sí. ¿Qué se ha aprendido del amor para plasmarlo en un libro, María José? A los 19 años. Sí. Yo creo que no es lo que se haya aprendido en ese momento, sino lo que puedes continuar aprendiendo a lo largo de los años. A los años de tu vida, en toda la adolescencia. Yo siempre he opinado que el amor es un aprendizaje continuo y de hecho siempre se puede caer una y otra vez en la misma piedra. Bueno, hasta que uno dice basta, ¿no? Realmente por su carácter, porque una situación ya, una experiencia ya, o la página de un libro se termine cerrando y comiences una nueva historia. Yo supongo que lo que quise plasmar en Mascarade era el hecho de cerrar una puerta, pero siempre dejar una página doblada para recordar, el hecho de recordar. Yo opino que en el amor se debe cerrar ese libro para comenzar nuevas historias, pero siempre quedan esos recuerdos bonitos y esa experiencia que se puede seguir plasmando. De hecho, yo sigo componiendo ahora poesía romántica, me gusta mucho escribir sobre poesía amorosa y es algo que no he dejado de hacer, entonces sigo aprendiendo de alguna manera. Sí. ¿Tus versos suenan mejor recitados o en una canción? Supongo que recitados, porque tampoco he probado en cantar mis versos con alguna canción compuesta por mí, tampoco lo he probado, ni nadie me ha dicho, ningún cantante, ni nadie que componga música o canciones me ha dicho, podríamos probar ver cómo suenan tus versos en una canción, entonces realmente no lo sé. ¿Pero te gustaría? No me desagradaría la idea, sería una propuesta interesante que me podrían hacer, sí. Entonces, sí, supongo que recitado. Estás abierta. Sí. Participas activamente en la Asociación de Poesía Paraules al Ben, sí. ¿Qué
¿Qué papel cumples al interior de esta agrupación y qué objetivos han conseguido en cuanto a hacer llegar la poesía a todo el pueblo? Realmente soy miembro de este grupo desde hace 2 años, 2 añitos y medio. Y ahora, por ejemplo, tengo apartada a esta asociación, llevo apartada de esta asociación 6 meses. Pero tengo pensado retomarla otra vez en septiembre y lo que realmente hacemos son recitales, normalmente. Yo soy la más jovencita de esta asociación, sí, soy la miembro más joven. Realmente cuando siempre se realiza algún recital, sea en Valencia, sea en mi pueblo, en Albal, yo siempre suelo ser la miembro más joven. Entonces, de alguna manera yo le intento aportar frescura a cuando se realiza cualquier tipo de recital, por ejemplo en la asociación Paroles al Vent. Intento aportar algo diferente, que los jóvenes, si algún joven acude al recital, nos ve, que sepa que también puede ser algo en lo que él pueda estar involucrado. Que no puede morir la poesía, que no es algo solamente de gente mayor, gente culta, gente literata. Una persona joven, yo por ejemplo con 21 años que tengo ahora mismo, no me considero literata, pero sí es cierto que tengo ya cierta experiencia que compartir con gente más joven, más mayor. Se puede aprender, todo el mundo puede aprender de todo el mundo. Entonces lo que se intenta aportar en esta asociación es que la poesía es para todas las edades, para todos los gustos, que la poesía es belleza y es lo que intentamos transmitir en esta asociación. Sí. Por otro lado, está tu afición a la música y al canto. E incluso tienes un canal en YouTube donde cuelgas tus vídeos. Sí. ¿En qué faceta te sientes completamente plena, realizada, cuando escribes o cuando das a conocer tus canciones? ¿Es una elección muy difícil? Realmente, como ya te he comentado antes, el hecho de hacer alguna composición, incluso cantar en ciertos momentos dados, colgar estos vídeos que comentas en internet, realmente no es una decisión muy meditada. Realmente en el momento en el que yo siento que me apetece hacerlo, compartir algo con los demás, lo comparto sin ningún tipo de concienciación en ese aspecto, de decir, esta canción si en este momento la compongo va a suponer que pase. No pasa absolutamente nada. Simplemente quiero que la gente disfrute con lo que hago y mostrarlo y nada más. A propósito, ¿qué me puedes decir de tu participación en Factor X en 2014? ¿Cómo te fue? Pues fue una experiencia realmente muy bonita de recordar. Conocí a mucha gente maravillosa, conocí a Crystal Rogers, que es una presentadora transexual. Vamos, es que es fantástica. Sí, conocí gente muy amable, gente cantante con otras aficiones artísticas. Y bueno, fue un concurso al que me presenté pues, por la devoción que tengo por cantar, por lo bien que me lo paso delante de la gente cantando. ¿No te importaba ganar? No me importaba ganar en absoluto. Yo fui a pasármelo bien y si podía ganar algún premio, si se me otorgaba ese premio o alguno de los premios que se ofrecieron en aquel concurso, pues yo estaba muy contenta de agradecerlo y todo eso. Pero realmente fui a pasar un buen rato con mis amigos, con Jorge García Junquero también, que le mando un saludo, y con más amigos entonces. El dibujo y la pintura también tienen su espacio en tu labor creativa. Y me han dicho que tú misma diseñas las portadas de tus libros. Sí. ¿Cómo es esa María José en esa faceta? ¿Es distinta a la que canta o escribe? Supongo, yo te diría aquí que es una faceta maniática. ¿Cómo maniática? Maniática, egoísta del poeta. Es decir, si son las composiciones dentro de ese libro, si todas son mías, son parte de mi producción, si tengo cierta capacidad para poder expresar también con una pintura eso que quería mostrar en los poemas, porque no iba a hacer un dibujo personal que sea equivalente a esos poemas que también son míos, para mostrar al resto de la gente lo que quería expresar. Entonces esa faceta pintora, esa faceta ilustradora, la he desarrollado a raíz de esa creencia de querer que sea ese libro lo más personal posible
lo más personal posible, lo más personificado que yo pueda, como yo pueda crearlo. O sea, una expresión totalmente completa, ¿no es cierto? Sí, que sea completamente mío, que eso que estoy teniendo en mis manos sea tanto la portada, que todo lo que vea tenga alguna referencia con mi ser, con mi espíritu. Porque, a ver, esto tiene mucho que ver con una creencia que tengo también, que es la que me ha llevado a escribir y me ha motivado a escribir, que es que cuando tú escribes un libro, sea la ilustración que sea tuya, sean los poemas que sean tuyos, sea una novela, una historia que sea tuya, es como una pequeña parte de ti, como un pequeño hijo que dejas en el mundo, como una pequeña herencia que dejas para las siguientes generaciones, como un pequeño trozo de inmortalidad. Ah, qué bonito. Siempre he tenido esa creencia, siempre. Entonces es lo que a mí me motiva a escribir. Entonces ya desde eres, siempre. ya eres de cierta forma inmortal, ¿no? Con tus trabajos, sí, con tus yo opino que en cierto modo sí. Hay mucha gente que opina que no, que de esa manera no se captura tu esencia, tu ser, pero yo opino que sí. Que dentro de mis libros sí que se captura parte de mi experiencia personal. Por eso los poemas. Claro. Dices que no te gusta la televisión, pero adoras las comedias románticas, los dramas, el terror y los dibujos animados. ¿Cómo se entiende esto? A ver, vamos a ver. Una cosa es el género televisivo y otra cosa es el género cinematográfico. No es lo mismo que te impongan en televisión ver, por ejemplo, la historia de Belén Esteban, que está, vamos, siendo reproducida por revistas rosas, por televisión Gran Hermano, bazofia, en mi opinión. Entonces, si yo puedo escoger, si veo personajes que puedan también hacerme sentir parte de lo real, no solo, o sea, si es por ejemplo un dibujo animado, que ese dibujo o esa película o esa comedia tenga ciertos tintes que me recuerden a cosas o vivencias que yo he tenido o que yo he vivido. Entonces me gusta ver ese tipo de películas, comedias románticas sobre todo, porque como bien lo indica el nombre, comedias románticas, son mis poesías románticas, bueno, está todo relacionado. Yo tengo este tipo de personalidad, soy muy romántica, por lo menos me lo considero. Dios, soy muy pesada también. Muy romántica, entonces supongo que las películas lo expresan. Y me divierto viéndolas y es una cosa bonita que ver. El cine es el séptimo arte. Está recogido una bonita escenografía, una bonita argumentación, el paisajismo. Son muchos puntos a favor del cine que me han influido y que hacen que yo continúe viéndolo. Y obviamente está la belleza que tanto adoras, ¿no? Sí. Esa belleza, vamos, si una canción es bella, no tiene belleza, si un poema es bello, si un diálogo, un discurso puede contener cierta belleza, una película que recopila todo eso en una única y misma cosa, que no va a tener bello. Es lo que yo opino del cine, del mundo del cine. Por otro lado, has hecho radio. Sí. ¿Cómo llegaste a ese mundo y qué te atrae de él? Pues fue por pura casualidad, porque como tú bien has dicho, estuve en el concurso de Factor X el año pasado en la discoteca de SEO 54 y resulta que una emisora de radio, swingradio.es, se enteró de este concurso. Entonces de alguna manera a los concursantes expuso que tenía ese programa de radio y si algún concursante quería participar en alguna entrevista podía ponerse en contacto con la radio. Mi amigo Jorge García Junquero vio este anuncio y le pareció interesante acudir a alguna entrevista, acudir a hablar con la directora de la radio. Entonces acudió como invitado a esta radio, a Swing Radio, y me invitó a mí como cooperadora, coordinadora de también, invitada a la entrevista, como su acompañante, digamos. Entonces acudí con él, conocimos a la presentadora, Nuria Vera, un saludo desde aquí, y estuvimos haciendo pues eso, nos dio, con la primera entrevista que nos concedió, le gustamos bastante, le gustó nuestra manera de expresarnos, como éramos jóvenes también,
Claro, es que en el mundo de la televisión, la radio y la poesía realmente no hay mucha juventud, no hay mucha gente joven. Es de lo que yo me doy cuenta diariamente. Entonces es como atípico, anormal ver a una persona tan joven e involucrada en este mundo, cuando un joven se supone que está pensando en su novio, en su pareja, en amoríos, en discotecas, fiesta en general. Entonces no es normal que un joven se interese tanto por la literatura. Que tenga esas inquietudes. La sociedad no asimila que una persona tan joven pueda tener esas inquietudes. Están etiquetados. Sí, estamos etiquetados. Todos, mayores, jóvenes. Y cuando viejos mucho más, ¿no? Sí. A ver, sabemos o sé que te gusta la belleza y descubrir nuevos universos. Sí. ¿Qué aspectos de la vida te siguen sorprendiendo? La esperanza que puede tener un ser humano. Es decir, que me he dado cuenta de que a lo largo de los años va pasando la vida, va pasando una tempestad, va pasando, pase lo que pase, lo que perdura siempre en el ser humano es la esperanza y la fe, porque las cosas siempre vayan a mejor. Es decir, en cierto modo es lo que te aporta la literatura, ¿no? Ese idealismo, esa irrealidad que realmente está sumida en un mundo real. Porque la realidad es la que nos toca vivir y la realidad, en mi opinión, es cruenta. Pero si se ve a través de los ojos de la literatura esa esperanza, esa positividad que transmiten, por ejemplo, las historias animadas, una novela de ficción, una novela imaginaria que representa personajes que a lo mejor sí son seres humanos pero están viviendo en otro mundo. Están viviendo en otro mundo pero con experiencias similares a las nuestras. Todo eso que transmite la literatura, esa fe, esa esperanza, es lo que los seres humanos, con lo que tenemos que lidiar día a día y con lo que conseguimos lidiar, y es lo que más me sorprende. En este momento te estás gestando tu segunda novela. Sí, ¿para cuándo? Novela, libro poético. Oh, perdón, libro poético. Sí, libro poético. ¿Pero no has pensado incursionar en la novela? Sí, de hecho comencé a la edad de 17 años a escribir una novela, que está sin título, por cierto. Tengo escritas unas 80 páginas, más o menos una novela de aventuras. Y comencé a escribirla, pero realmente, desde mi punto de vista como autora, como escritora, es más divertida, por así decirlo, la poesía. Porque puedes escribirla en cualquier momento, no tiene atadura en ningún aspecto. Es decir, tú cuando estás escribiendo una novela, sobre todo si es realista, tienes que documentarte muy bien de ciertos... A ver, evidentemente si escribes una novela es porque esa novela que estás escribiendo te interesa, el tema que estás componiendo te interesa, entonces va a ser más ameno para ti, por ejemplo, sobre todo si es realista, encontrar ciertos documentos, lo que te sea posible, cierta documentación, era lo que quería decir. Entonces, desde mi punto de vista, esa novela, ese tipo de novela a mí me aburre mucho. Para mí es muy monótona, muy aburrida, el hecho de tener que sentarme diariamente, porque es un trabajo muy costoso escribir una novela. Poética también, pero depende del tipo de poesía, es como todo, ¿no? Hay de todo un poco. Depende del tipo de novela, depende del tipo de poesía, pues, y como a ti te guste componer. Pero te sientes más libre en la poesía. En la poesía. Es como una libertad a cualquier hora, en cualquier momento, sí. Totalmente. Háblame de tu nuevo libro de poemas. ¿Cuál es el título de este libro? El título no lo había desvelado hasta ahora, pero supongo que ya es hora de irlo desvelando de alguna manera. Se va a llamar El inicio de un todo. En memoria de este blog compuesta en el 2001, no, en el 2011. Y porque realmente es el inicio de un todo. Tengo 21 años, he comenzado a escribir, estoy comenzando a publicar, a editar. Realmente siempre he pensado que el segundo libro, tanto como el segundo CD, una segunda película de un autor o director, siempre consagra a esa persona dentro de ese mundo artístico.
Entonces este segundo libro es el inicio de mi todo, por así decirlo, es ya mi consagración como poetisa. El libro tratará de tema social, no va a ser totalmente distinto al primer libro. El primer libro, Masquerade, está todo referido a poesía amorosa, pero este libro ya nuevo me he enfocado un poco más al tema social que nos envuelve, con política, en la manera de pensar del ser humano cuando se siente solo frente a los demás, y todo enfocado a esta crítica social. ¿Este libro cierra una parte de tu vida y abre otra, por decirlo de alguna manera? Sí, porque al ser un tema tan diferente, un libro ser tan diferente del otro, realmente estoy exponiendo diferentes experiencias y diferentes puntos de vista. Con lo cual, ese segundo punto de vista que quiero plasmar en este segundo libro, de alguna manera, va a abrirme a otro tipo de poesía. No voy a cerrarme simplemente a la temática amorosa. Estoy mostrando en este segundo libro que muchos más temas me conciernen como poetisa de alguna manera, sobre todo en el aspecto político y humano, ¿no? Y sobre tu mundo interno, ¿ya lo conoces todo de María José? Nunca terminaré de conocerlo todo, y opino que ninguna persona siempre termina de conocerse a sí misma. La experiencia es lo que te hace conocerte un poco a ti mismo, pero un poco, no del todo. Siempre hay universos internos que no se terminan de desvelar para uno mismo. Te hemos conocido un poquito más, María José. Muchas gracias por haber estado conmigo. A ti, no. Un placer tenerte y espero verte próximamente. El placer ha sido mío y muchas gracias por esta entrevista. Eso fue todo por hoy, amigos. Gracias por estar aquí. Soy Elga Reategui. Nos vemos pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas.